¿Dónde has puesto al bebé? Te has equivocado de número. ¿Dónde has puesto a Agnes, Billy? Navidades Negras no solo inventó el slasher navideño. Rompió el libro de reglas y escondió los pedazos en el desván. Un guionista vio cómo su asesino desaparecía de la página. A una ganadora del Oscar la despidieron entre lágrimas. Un reparto psíquico, la chica final. Y una emisión nocturna en la tele estuvo tan cerca de una masacre real en una hermandad que la NBC cortó la emisión por miedo. Estos son 20 datos raros sobre Navidades Negras. ¿Y el extra? Digamos que una leyenda de la comedia ha visto esto muchas más veces que tú. Cierra las puertas. Las llamadas ya vienen desde dentro de la casa. Número 1. Antes de ser Navidades Negras, era un guión más macabro llamado La Niñera. Entonces, deténme. En el guión, el asesino era visible, la violencia más ruidosa, el terror más directo. Entonces, Bob Clark intervino. Él no quería sangre y vísceras, quería inquietud. Así que cogió el guión de Roy Moore, suavizó la violencia y hizo algo radical para la época. Borró el rostro del asesino. Sin gran revelación. Sin máscara que se quite. Sin una trágica historia de fondo soltada en los últimos 5 minutos. A Moore le disgustó al principio. Tú escribes un monstruo, quieres que la gente lo vea. Pero Clark se mantuvo firme. Mantuvo los planos en primera persona, mantuvo a Billy en las sombras y dejó que la imaginación del público hiciera el trabajo sucio. Décadas después, es esa presencia sin rostro, esa sensación de que hay alguien ahí pero nunca se le ve, lo que hace que la película se te meta bajo la piel. El personaje más aterrador de la película es aquel que la cámara se niega a mostrar de verdad. Número 2. Billy no salió de la nada. Su locura tiene raíces. La película mezcla la vieja leyenda urbana de la niñera y el hombre del piso de arriba con asesinatos reales ocurridos en Canadá, especialmente los crímenes en el adinerado barrio de Westmount en Montreal. Escritores e historiadores han rastreado cómo historias de allanamientos, acoso telefónico y homicidios sin resolver se filtraron en el guión. Billy deja de ser una sola persona y se convierte más bien en un collage de pánicos, susurros y recortes de periódico desde los años 40 hasta los 70. Es por eso que se siente mal de una manera específica. No actúa como un cinéfilo con un tema, un disfraz y un eslogan. Actúa como el tipo del que te advirtieron tus padres, el que nunca fue atrapado, que tal vez vivía a 3 calles de distancia. El ático, el teléfono, la respiración. Todos parecen menos un tropo de terror y más como un documental sobre un crimen real que se filmó accidentalmente 20 años antes. No. Número 3. Olivia Hussey no firmó debido al guión. Ella se inscribió gracias a un psíquico. Recién salida de Romeo y Julieta, podía permitirse el lujo de ser exigente. Pero una divina le dijo que haría una película de éxito en Canadá. Y cuando llegó la Navidad Negra, cumplió con todos los requisitos. Ella habló tanto de esa profecía en el set que algunos miembros del equipo pusieron los ojos en blanco. No fue un movimiento profesional calculado, fue una corazonada espiritual. ¿El Fido? Ni siquiera es muy fan del terror. La película le dio tanto miedo que evitó verla durante años. Así que la mujer que en la película mantiene el tipo, se enfrenta con calma a un acosador y se mantiene firme en sus decisiones, en la vida real era una actriz, siguiendo la predicción de un desconocido sobre su futuro en una de las historias navideñas más sombrías jamás filmadas. Y ese existe porque Olivia Hussey confió en una visión. Más que la lógica de Hollywood, y se lanzó de cabeza a un clásico de culto que todavía le quita el sueño por las noches. Hola, 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 joder, otra vez no. Billy, lo siento, se ha equivocado de número. Número 4. La señora. Mac casi se lleva un Oscar. Antes de Marian Waldman, el papel se le ofreció a Bette Davis. Bob Clark había basado a la ama de llaves que escondía alcohol en su propia tía.
Una mujer que escondía licor por la casa como si fuera contrabando. Se imaginaba a Davis, la realeza de Hollywood, sacando botellas de las cisternas del váter y hablando con su gato mientras un asesino respiraba entre las paredes. Ella lo rechazó. Quizá fue el guión, quizá el presupuesto. Quizá la idea de morir en un torno en el desván no era precisamente su fantasía navideña. Así que Waldman tomó el relevo, y en vez de una leyenda como reclamo, obtuvimos algo más raro. Una madre de la casa que de verdad parece una adulta quemada por la vida. Atrapada en un mundo de estudiantes. Cada vez que encuentra otra botella escondida, no estás viendo una película de campamento, estás viendo la infancia de Clark disfrazada. Su tía, sus secretos y la tristeza silenciosa de alguien que sabe que las chicas están más seguras con el licor que con quien sea que me lo vea por el piso de arriba. Número 5. Pete así fue interpretada por Hilda Radner. Antes de Saturday Night Live, antes de los sketches y la fama, le dieron el papel en esta película de terror canadiense de bajo presupuesto como la hermana de la hermandad inteligente y sarcástica. Entonces, NBC llamó. Estaban montando un programa raro de madrugada y la querían desde el principio. Radner tenía que elegir. Congelarse en un ático de Toronto con un asesino o apostar por un programa de sketches del que nadie había oído hablar. Se fue. Andrea Martin se metió en el papel con apenas un mes de margen, y la historia se dividió. En una línea temporal, Hilda se convierte en un icono del terror. Su cara empapelada en los carteles de Black Christmas. En la nuestra, se convierte en una leyenda de la comedia, mientras Martin va forjando silenciosamente un culto entre los fans del terror que adoran la energía seca y realista de Peel. Black Christmas perdió a una futura estrella de SNL, pero ganó una interpretación que encaja a la perfección con su rareza canadiense y poco convencional. ¿Crees que es culpa mía, verdad? Gar, para allá. No me comes el pelo. Eso es lo que estáis pensando todos. ¿Por qué no lo decís de una vez? ¿Pensáis que la eché yo? Número 6. La mirada tranquila del teniente Fuller esconde una tragedia que nunca llegas a ver. El papel se suponía que iba a ser para Edmund O'Brien, un peso pesado ganador de un Oscar. Viajó a Toronto, se registró en su hotel, y entonces todo empezó a salir mal. Se perdió caminando por la ciudad. Olvidó cuál era su habitación. En el set, se le escapaban las frases, las indicaciones no le llegaban. Clark y el equipo se dieron cuenta de que no estaban viendo un mal ensayo. Estaban presenciando los primeros signos brutales de Alzheimer. Las grabaciones nocturnas en el frío podían hacerle daño de verdad. En una de las conversaciones más difíciles de su carrera, el coproductor Jerry Arbiet tuvo que despedir a O'Brien. El actor lloró. Sabía lo que significaba. A las pocas horas, John Saxon estaba en un avión, disfrazado, y de repente, se convirtió en el nuevo rostro de la autoridad en la película. Así que cuando Fuller camina por la casa, organizando la búsqueda, estás viendo a un personaje nacido del desgarro. Ocupando el lugar que otro hombre tuvo que perder para proteger su propia salud. Nas, Sí, señor. mira, no consigo comunicarme con Jennings. Quiero que llames a esa chica. Nas, mantén la calma. No le digas que está en la casa. Solo dile que cuelgue el teléfono y sal por la puerta. Número 7. La Navidad en Black Christmas es en su mayoría falsa. Toronto no ofreció el paraíso invernal que el guión exigía. Cuando las cámaras empezaron a grabar, apenas había nieve en el suelo. La directora de arte Karen Bromley se convirtió en una patrulla de nieve de una sola persona. Se levantaba temprano y vigilaba los pocos parches de nieve real, gritando a los miembros del equipo si se acercaban demasiado. Para todo lo demás, llamaron a un camión de bomberos, no para agua, sino para espuma. La misma espuma ignífuga que se usa en las pistas de aterrizaje fue rociada por jardines y porches para crear montones espesos. En cámara se ve preciosa, suave y polvorienta, perfecta para villancicos y cadáveres. Pero en realidad, el reparto y el equipo estaban de pie con los tobillos hundidos en lodo industrial que se pegaba a las botas y se adhería al equipo. Cada imagen acogedora de invierno que recuerdas es una ilusión cuidadosamente protegida. Un equipo literalmente fabricando la Navidad, para que el horror pudiera sentirse festivo. Debía encontrarme aquí con mi hija a la 1.
Ya son 1:30 y todavía no ha llegado. Se llama Claire Harrison. ¿La conoce? ¿Claire Harrison? Sí, creo que sí. El número 8. Cuando ves a través de los ojos de Billy, en realidad estás atado a un hombre llamado Bert Dang. El cámara sabía que los equipos habituales no funcionarían, los trípodes no pueden trepar celosías. Las dalis no se meten en los áticos. Así que construyó su propio artilugio, un soporte corporal que fijaba la cámara a su pecho, pero le dejaba las manos libres. Cada vez que Billy escala la fachada de la casa, cada vez que se sacude por el pasillo o se lanza en el ático, ese es Dang moviéndose, mitad especialista, mitad operador. Para el asesinato de Claire, montó la bolsa de plástico sobre el objetivo y realizó la estrangulación, mientras Vin Griffin permanecía quieta, aguantando la respiración, con la cara sellada en plástico de verdad. Entre tomas. Sin CGI, sin corte seguro. Solo un actor con buenos pulmones y un cámara dispuesto a convertirse en una especie de monstruo humano. Esos planos enfermizamente íntimos hacen que sientas que estás dentro del cráneo del asesino, porque, en cierto modo, lo estás. Vas a hombros suyos, sin poder mirar a ningún otro sitio. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Número 9. Las llamadas telefónicas suenan como un coro demoníaco, porque casi es lo que son. Bob Clark no se conformó con un solo actor gritando. El compositor Carl Citra superpuso varias voces, la de Nick Mancuso, la del propio Clark y otras más, unas sobre otras. A veces las oyes una por una, a veces todas a la vez. Para que su voz principal sonara realmente perturbadora, Mancuso actuó boca abajo, literalmente de cabeza, de modo que su pecho se comprimía y su respiración se distorsionaba. En el set, Clark gritaba frases obscenas fuera de cámara mientras las actrices estaban al teléfono, alimentándolas en directo con porquería. Así que sus reacciones eran reales. Lo que terminó en la mezcla no es solo gritos. Son jadeos, sollozos, balbuceos de bebé, gruñidos y susurros, todo cortado y reensamblado en una sola personalidad fracturada. Por eso las llamadas nunca se asientan en una sola voz, la de Billy. Se sienten como si toda una familia rota estuviera metida a la fuerza en una sola boca. Y para cuando la línea se corta, se siente menos como una broma y más como una posesión. ¿Por qué ir a la Movkai? Aprovecharían esto. Número 10. La banda sonora suena como una caja de música embrujada porque Carl Citra torturó un piano. En vez de contratar a una gran orquesta, abrió el instrumento y ató tenedores, peines y cuchillos a las cuerdas. Y empezó a raspar, puntear y golpear. Grabó los resultados y luego ralentizó la cinta a mano, doblando las notas hasta que sonaran desafinadas y enfermizas. Esos tonos agudos y cristalinos que oyes, flotando sobre la casa como una pesadilla, no son sintetizadores. Son las tripas de un piano siendo maltratadas físicamente. La música no sube y baja como una banda sonora normal. Se arrastra. Tintinea, retumba y vibra como si la propia casa intentara hablar. Incluso cuando no pasa nada en pantalla, la banda sonora sigue susurrando que algo no va bien, que hay algo arriba, que la Navidad se ha agriado en estática. No es música de fondo. Es ruido convertido en arma, transformando cada pasillo silencioso en una crisis de nervios. Número 11. Billy tiene toda una historia de origen, solo que nunca la ves. Años después del estreno de la película, Bob Clark finalmente admitió que sabía exactamente quién era Billy. En su cabeza, Billy era un niño abusado, que luego abusó de su hermana pequeña Agnes, mató a sus padres y mantuvo a Agnes prisionera hasta que escapó. Es toda una película de terror dentro de la película de terror, pero Clark tomó una decisión brutal. Lo mantuvo fuera de la pantalla, sin flashbacks. No hay volcado de exposición, no detective, pegar recortes en la pared y leerlos en voz alta. En su lugar, recibes fragmentos en las llamadas telefónicas, nombres, culpa, cuentos infantiles medio recordados murmurados con rabia. Es el tipo de trasfondo con el que otro director construiría una franquicia.
Clark lo utilizó como un fantasma, dando forma a la interpretación, pero sin explicarlo nunca del todo. Por eso Billy se siente tan profundo y vacío al mismo tiempo. Hay una biografía completa detrás de él, y la película te cierra el archivador en la cara. Este es el número 12, el siguiente en la secuencia que estamos presentando. En Black Christmas, el equipo no se limitó a estar detrás de la cámara. Comenzaron a llenar la casa, el dinero escaseaba. El casting de extras para cada taxista, policía y conductor de motonieve se sumó rápidamente. Entonces Bob Clark hizo lo más barato posible. Señaló a las personas que ya estaban en la nómina. Coproductor Jerry Arbeit, felicitaciones, estás conduciendo el taxi. El dueño de la propiedad, eres el tipo en la moto de nieve. Diseñadora de vestuario, supervisor de producción, coged un abrigo, ahora sois figurantes. Entre tomas, la gente dejaba sus cinturones de herramientas, entraba en plano, decía una frase y luego volvía corriendo a recolocar los decolados. La mayoría de los espectadores ni se dan cuenta, para ellos, simplemente es un mundo vivido, pero una vez que lo sabes, se convierte cada personaje secundario en un pequeño huevo de Pascua. La gente que hacía la película tuvo que literalmente meterse en ella para mantener el presupuesto a flote. En una película sobre un asesino que se esconde a plena vista, la mitad de la ciudad es la tripulación disfrazada. Número 13. En Canadá, la Navidad Negra fue un éxito. Los macabros anuncios de los periódicos contaban los días. Y el público acudió a disfrutar de una pequeña y desagradable sorpresa navideña. En Estados Unidos, el estudio entró en pánico. Warner Bros. Me preocupa que la Navidad Negra haga que la gente piense en la explotación de los negros y no en sangre en la nieve. Así que la rebautizaron como Noche de Paz, Noche de Maldad, e incluso decoraron algunos escenarios con banderas estadounidenses para que pareciera menos canadiense. El resultado, confusión. Nadie sabía de qué iba la película, y el título sonaba igual que el de una docena de especiales de terror de la tele. La película fue un fracaso, pasó desapercibida por los cines y cayó en el olvido. Solo más tarde, cuando recuperaron el título original y el vídeo doméstico la rescató del desván. Fue entonces cuando Black Christmas empezó a verse como el antecesor de todos los slashes navideños que vendrían después. El estudio intentó ocultar su identidad para que fuera más segura. Lo único que consiguieron fue enterrarla el tiempo suficiente para que regresara convertida en leyenda. Peter, ¿a qué juegas? Pensé que querías hablar. ¿Por qué no dejas de atacarme y conversamos racionalmente? Número 14. Incluso en su versión censurada, la boca de Billy le metió en problemas. Cuando la película cruzó el Atlántico, la Junta Británica de Clasificación de Películas escuchó las llamadas telefónicas y fue directa a por las tijeras. El estreno en el Reino Unido recibió una calificación X, y algunas de las frases más sucias fueron cortadas o recortadas, incluida la infame palabra con C que más tarde se convertiría en una jerga casi habitual en las conversaciones británicas. En 1975, escucharla gritar por teléfono a mujeres aterrorizadas era otra historia. Los primeros espectadores del Reino Unido pudieron ver a Billy un poco más tranquilo, todavía obsceno, todavía trastornado, pero embotado en algunos momentos. Durante años, los fanáticos no tenían idea de que estaban viendo una versión atenuada. Solo con posteriores ediciones sin cortes y restauraciones llevó a ellos la banda sonora completa y Bill. Black Christmas no solo desafió a los censores con violencia. Los desafió con un lenguaje que parecía un asalto antes de que apareciera un cuchillo. Tienes el número equivocado. ¿Dónde? ¿Pusiste Agnes, Billy? Mira, te lo digo en serio, tienes el número equivocado. Pues. Número 15. Black Christmas estuvo a punto de convertirse en un titular de la vida real. En enero de 1978, NBC planeaba emitir la película en televisión bajo un nuevo título, Stranger in the House. Pero, 2 semanas antes de la emisión, Ted Bundy entró en la Hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida y convirtió la ficción en realidad. 2 mujeres asesinadas, otras brutalmente atacadas. Una casa tranquila se convirtió en una escena del crimen que se parecía de forma inquietante a lo que Clark había filmado.
De repente, una película sobre un asesino en una hermandad ya no parecía entretenimiento. Parecía explotación. Tras la presión de las filiales del sur y la preocupación del gobernador de Florida, NBC retiró la película de su programación en esa región y la sustituyó por Doc Savage, el hombre de bronce. La Navidad Negra adquirió un aura nueva y fea. No solo como una película de miedo, sino como las cadenas de cine tenían miedo de mostrarla porque la realidad la había alcanzado y la había superado. Mira, Piper, no llores. Podemos arreglar las cosas. No hay nada por lo que enojarse tanto. Número 16. En 1974, la historia del aborto de Jess fue una granada. La mayoría de las películas de terror de la época trataban el sexo y el embarazo como trampas morales. Las mujeres que se salían de la norma eran castigadas, a menudo de forma brutal. Jess es diferente. Ella le dice tranquilamente a Peter que va a abortar. No suplica, no se disculpa, no lo presenta como una tragedia. Es su cuerpo, su futuro, su decisión. Peter se enfurece, amenaza, destroza un piano, pero la película en sí nunca condena su elección. El horror que sigue no es cósmico. No es un castigo por su decisión. Es el resultado de un asesino al que el sistema no logra atrapar y de un novio que no soporta no tener el control. Años después, los críticos miraron atrás y lo vieron con claridad. Black Christmas creó accidentalmente a una de las primeras final girls verdaderamente feministas, no a base de discursos, sino permitiéndole existir sin ser castigada. ¿Y tal fue el recital? ¿Cómo? ¿Qué fue? Iker, ¿a qué estás jugando? Pensé que querías hablar, así que, ¿por qué no dejas de atacarme? ¿Y si intentamos tener una conversación racional y adulta? Número 17. El final, ya sabes, no es el final que quería el estudio. Los ejecutivos presionaron para que hubiera un giro ingenioso. Su propuesta, Jess se despierta en el hospital, aparentemente a salvo. El novio de Claire, Chris, está sentado a su lado, consolándola. Entonces él se inclina y dice, Agnes, no les digas lo que hicimos, y la mata. Billy resuelto. Misterio cerrado. Créditos finales. A Bob Clark le horrorizaba. Para él, ese tipo de respuesta mataba el miedo. Luchó por algo más frío. Jess sedada en la casa. Amigos muertos a su alrededor, los polis marchándose, el desván sigue ocupado. El teléfono sonando una y otra vez mientras la cámara se aleja. Sin revelación, sin cierre. Solo la horrible sensación de que el asesino nunca fue atrapado y puede que ya esté marcando de nuevo. Él ganó, y ese último alejamiento lento convirtió un simple slash en uno de los finales más inquietantes de la historia del terror. No desde anoche. Bueno, su padre vino a recogerla a la 1 de la tarde y no apareció, así que fue a la comisaría con Pivo. Número 18. Navidades Negras no solo influyó en Halloween. Casi fue Halloween. Después de que saliera la película, John Carpenter le preguntó a Bob Clark si alguna vez haría una secuela. Clark esbozó una idea de manera casual. Billy es capturado, encerrado en una institución, y años después, escapa y vuelve a su ciudad natal para matar de nuevo, esta vez en la noche de Halloween. Clark incluso bromeó diciendo que la llamaría Halloween. Pasaron los años. Carpenter hizo su propia película sobre un asesino fugado que vuelve a casa el 31 de octubre, y así nació un género. Cuando más tarde la gente señaló la similitud, Clark se negó a hacerse la víctima. Dijo que Carpenter no robó nada y que su idea improvisada de una secuela era solo una charla. Le dio todo el crédito al director más joven. Aún así, es difícil no ver a Black Christmas como la precuela en la sombra de una de las franquicias más grandes del terror, The Quiet from Cal, antes de que Michael Myers se pusiera una máscara. ¿Quién es este? Ese es un amigo de Claire, un joven muy agradable de la ciudad, Chris Hayden. Y No envié a mi hija aquí para que bebiera y ligara con chicos. Número 19. Si bien fue una película que tuvo dificultades en los cines, Black Christmas tiene un final extrañamente activo. Los fanáticos no solo lo volvieron a ver, sino que lo aprovecharon. En 2021, se lanzó en línea un cortometraje financiado colectivamente llamado It's Me, Billy, que se presentaba como la verdadera secuela. Sigue a la nieta de Jess, que sigue atormentada por esas llamadas, y lleva el horror del ático a una nueva generación. Le siguió un segundo capítulo,
convirtiendo un homenaje aislado en una mini franquicia propia. Al mismo tiempo, un libro de más de 300 páginas sobre la realización de la película profundizó en cada detalle de la historia de la producción, mientras que varios sellos lanzaron nuevas restauraciones en 4K para conmemorar el 50º aniversario del filme. Billy puede que sea ficticio, pero su legado vive en extractos bancarios reales, páginas de Kickstarter y estanterías llenas de cajas de Blu-ray verde hielo. Dato extra, Black Christmas no solo asustó a los fans del terror. También pilló desprevenido a una leyenda de la comedia. Años después de la película, Olivia Hussey conoció a Steve Martin. Naturalmente, ella pensó que él la admiraba por Romeo y Julieta, ese clásico trágico y hermoso, que todo el mundo estudió en el colegio. En cambio, él sonrió y le dijo que su interpretación favorita de ella era en Black Christmas. No solo eso, dijo que la había visto más de 20 veces. Piénsalo bien. Steve Martin, el rey del caos absurdo y amable, viendo una y otra vez uno de los slashes navideños más oscuros, como si fuera una tradición de fiestas. Para Hussey, fue totalmente inesperado. Para la película, fue una prueba. Si incluso una de las mayores estrellas de la comedia del mundo está secretamente obsesionada con esta pequeña y desagradable historia de terror canadiense, entonces en algún momento la película dejó de ser una rareza de culto y pasó a formar parte del canon no oficial del cine de pesadillas navideñas. Lo más extraño de Black Christmas es lo mucho que intentó no ser un éxito, y lo terca que fue al quedarse de todos modos. El guión fue reescrito, el título cambiado, el final estuvo en peligro, el estreno en televisión fue cancelado por un horror real, y los censores internacionales literalmente destrozaron su voz. Debería haberse desvanecido. Pero no lo hizo, en cambio, se convirtió en una especie de saludo secreto. Los directores la mencionan. Los fans la comparten entre ellos, los remakes la persiguen y fallan. Y cada diciembre, en algún lugar, alguien decide saltarse los clásicos acogedores y poner la única en la que la Navidad. Las luces no significan seguridad, solo mejor visibilidad para quien esté mirando desde el desván. Si esta película alguna vez te arruinó el sonido de un teléfono sonando, cuéntanoslo en los comentarios. Dinos qué clásico del terror deberíamos destripar a continuación. Porque mientras haya películas escondiendo monstruos en sus paredes, aquí estaremos, respondiendo cada llamada que empiece con «Soy yo, Billy».